Vamos a aprovechar para configurar eso. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Antonio Vallejo, vengo de la UAP y junto con mi grupo estuvimos trabajando en esto que se llama las ondas electromagnéticas y el experimento de Hertz en tiempos modernos. Si algunos están familiarizados con esto, pues precisamente Hertz demostró experimentalmente la existencia de estas ondas con un experimento y nosotros decidimos darle un enfoque un tanto moderno. Bien, ¿y eso para qué sirve, no? Creo que a todos como físicos alguna vez nos han preguntado eso, en especial gente que no está tan allegada a nuestra área. Y precisamente esa es una de nuestras motivaciones para plantear este experimento, ¿no? Pues hoy en día las ondas electromagnéticas son prácticamente indispensables para nuestro día a día, pero ciertamente mucha gente no lo ve, ¿no? Y otra de las motivaciones es que, hablando por experiencia y con compañeros, nos vemos el concepto de onda electromagnética, pero a veces como que no lo tenemos tan tangible, en especial en los laboratorios. Rara vez se llega a trabajar precisamente sobre el concepto de la onda electromagnética, fuera de la cuestión teórica. Y pues sí, en esencia esas dos son nuestras motivaciones para pues, proponer este experimento. Bien, como quizá varios ya estén conozcan más bien, pues en 1864 Maxwell propone sus famosas ecuaciones, donde unifica la electricidad y el magnetismo, y además hace una propuesta con implicaciones bastante importantes al futuro, que es la de que la luz consiste precisamente de estas ondas electromagnéticas. Un tiempo después viene este personaje que es nuestro protagonista en esto, que es Hertz, el alemán, nacido en 1857. Y digamos que él ya desde una edad muy temprana tenía bastantes atributos experimentales y pues ciertamente para adentrarse a eso consideró algo que propuso otro físico grande que es Helmholtz, que se llama el Premio de Berlín, donde precisamente proponía demostrar experimentalmente algo que la teoría de Maxwell predecía, perdón. Y bueno, saltando un poco sobre la historia, uno lo dice fácil, ¿no? Como experimentalmente, o a veces no ve todo lo que está detrás de todo este trabajo, de la trayectoria, y ciertamente aquí es el caso. Se los digo rápido, pero tardó unos 5 años en llegar a culminar con todo esto, y pues hubo varias decaídas en eso, incluso depresión por parte de Hertz, aunque quizá no se vea, ¿no? Por el frente del escenario, pero al final de cuentas pues culminó como un experimento bastante importante. Y precisamente esto empezó porque comenzó a jugar con aparatos experimentales y una chispa, literalmente se puede decir, que le encendió pues camino. Precisamente ese aparato, lástima que no pude encontrar una mejor solución, pero
con ese aparato que se llaman espirales de Riggs, fue como comenzó su viaje en desarrollo para tratar de mostrar experimentalmente las ondas electromagnéticas. Y bueno, ciertamente, como les vuelvo a mencionar, esto sí se fácil, pero tuvo que estar modificando los experimentos, los aparatos, mediciones, etcétera, etcétera, etcétera. No fue un trabajo nada fácil. Y al final llegó a culminar pues con su famoso experimento, donde se puede observar en esas dos, permítanme. Su experimento consiste de una antena emisora, que es esta parte, y una antena receptora, que quizá no se ve tan bien, pero la emisora consiste de una bobina de inducción, dos capacitores y aquí un dispositivo que hoy en día quizá lo conozcan como Spark Gap, donde se genera una chispa al liberar pues toda la energía acumulada precisamente por la bobina de inducción. Y la antena receptora consiste precisamente de un circuito circular con una abertura aquí, que cuando detecta la onda electromagnética producida por el emisor, aquí genera una pequeña chispa. Y bueno, nosotros ya aprovechando que ya tenemos más tecnología, pues le dimos el enfoque moderno, un arreglo experimental precisamente con una batería de 3.2 volts, un generador de alto voltaje, que pues, estas cosas ya hoy en día se consiguen bastante fácilmente, ¿no? Varillas de aluminio, un Arduino, que precisamente ahí viene como lo importante del experimento, protoboard y algunas cosillas de circuitos electrónicos, y claro, una computadora. Pues ese es el arreglo experimental ya final. Aquí hago un acercamiento a la antena emisora. Precisamente aquí, esta parte azul es la batería de 3.2 volts. Esta parte quizá no se ve tanto, pero es el generador de alto voltaje. Aquí tenemos el interruptor, varillas de aluminio para formar la antena. Y estas plaquitas de aluminio, dado que las tenemos un tanto con curvatura, al principio teníamos algunos problemas porque las ondas no se detectaban bien aquí. Entonces, quisimos tratar de atenuar un tanto esto poniéndole estas plaquitas de aluminio. Y pues se resuelven tantos problemas. Y bueno, aquí tenemos precisamente la antena receptora, nuevamente varillas de aluminio con una pequeña apertura aquí. Y aquí ya viene una circuitería. Esto es un divisor de voltaje porque, como les menciono, pues aquí tenemos un generador de alto voltaje y podríamos quemar el Arduino si hacemos eso, ¿no? Entonces, por eso se implementó este pequeño circuito. Aquí tenemos el Arduino ya conectado y pues va el cable a la computadora. Y bueno, aquí podemos ver cuando está funcionando, de este lado pues el emisor está generando la chispa y pues está alineado de tal manera que la antena receptora pues lo detecta. Precisamente surgieron algunas dificultades con Arduino porque para ser honestos pues éramos algunos con Arduino y estas dificultades fue que el Arduino está un tanto limitado, ¿no? A qué tan rápido muestra la señal que recibe. Y pues precisamente esto, tuvimos un tanto de suerte porque pues Arduino se puede modificar sin tanto problema, no está tan restringido y eso fue lo que hicimos. Tratamos de modificar un tanto el Arduino internamente porque al principio solo nos detectaba unas frecuencias de unos 8000 Hz. Teóricamente nos dice la página de Arduino que son 9000, digo teóricamente porque ya en la práctica pues nunca es así, ¿no? Hay muchos factores que influyen en eso. Y pues ya después de haber modificado nuestro Arduino, se podría decir lo que hemos los resultados es algo un tanto necesario. Precisamente aquí es de lo que les hablo sobre la frecuencia de muestreo.
o sea, teóricamente tenemos unos 9,000, aquí, unos 9,600 Hz para muestrear, pero pues en la práctica no es así. Entonces, una vez que pudimos modificar el Arduino sin perder la resolución y, pues sí, la resolución y la precisión de muestreo de la señal, pudimos obtener unos 76,000 Hz y fue una mejora bastante considerable, ¿no? Lo cual pues se va a poder ver en las siguientes gráficas. Esta gráfica es de una señal cualquiera con una separación de 20 centímetros durante 10 segundos con la configuración por defecto de Arduino. Y como pueden ver, ciertamente no se ve una señal que te puede hacer mucho. Aquí obtenemos su espectro de frecuencias, perdón, y lo mismo, o sea, no obtenemos frecuencias como significativas, pero una vez que modificamos el Arduino, ya podemos obtener una señal un tanto más, que nos puede decir que es un poco más, ¿no? Donde pues podemos ver un máximo, quizá teniéndolo al mínimo, y aquí nuevamente un máximo, ¿no? No le dejamos correr más porque ciertamente el aparato se empezó a calentar, ¿no? Entonces, precisamente por eso solo dieron 10 segundos, pero la tendencia sigue a eso, ¿no? Y lo mismo con el espectro de frecuencias ya con el Arduino modificado, obtuvimos unos datos bastante mejor, ¿no? Que el anterior, donde ya se observan pues, frecuencias bastante significativas que componen la señal de nuestro emisor. Y estas frecuencias precisamente se encuentran entre los 4,000, 21,000 y 37,000 Hz respectivamente, que precisamente en las especificaciones de Arduino nos dice que con esa modificación en específico, teóricamente tendrías que estar muestreando unos 76,000 Hz, y vuelvo a recalcar teóricamente porque esto no pasa. Y precisamente aquí lo podemos ver que con suerte ya le estamos tirando a unas 37,000 Hz de frecuencia de nuestra señal, ¿no? Pero fue una mejora bastante considerable. Y bueno, ya nada más para concluir, como les decía, esperábamos unas frecuencias más o menos de ese rango, considerando que no se cumple teóricamente todo esto, pero son para que te des una referencia. Y este proyecto, ciertamente, como pueden ver, involucró a varias habilidades que consideramos son buenas para todo estudiante de física, desde programación, algo sobre circuitos electrónicos y precisamente algo sobre teoría, ¿no?, de ondas. Y nuevamente, también aludiendo a la motivación que les mencionaba al inicio, pues consideramos que se obtiene una noción un tanto más tangible, entre comillas, sobre las zonas electromagnéticas, ¿no? Porque, como les mencionaba al inicio, como que a veces se queda con ese sabor un tanto insípido de la onda electromagnética, ¿no? Y bueno, este experimento no termina ahí, ¿no? O sea, apenas es como la primera etapa, pero pensamos como seguir dándole desarrollo precisamente para tratar de implementarlo en cuestiones de enseñanza o incluso de divulgación. Bueno, eso sería. Gracias por su tiempo. Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta que quiera hacer. ¿Qué voltajes utilizaste? Para generar utilizamos entre 30 y 40,000 volts, ¿no? En específico no lo tenemos, pero sí sabemos que está entre ese rango, porque precisamente pensábamos tratar de obtener las especificaciones más técnicas de los componentes, en especial de generador de voltaje, o tratar de sacar especificaciones mucho más técnicas sobre los demás componentes. Pero ciertamente consideramos que llegaba un punto donde ya estamos haciendo esto un tanto más complejo de lo que queríamos precisamente para la cuestión de enseñanza, pero ya respondiendo concretamente a sus preguntas, utilizamos entre 30 y 40,000, perdón.
Y la siguiente pregunta, ¿cómo se emite la frecuencia? Perdón. O sea, ¿cómo se emite la frecuencia? O sea, recibiste una señal con diferentes frecuencias, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la emisión? No entiendo su pregunta. ¿Cómo se emite la señal, pues? La señal emitida. Claro. Precisamente, pues recordar un tanto sobre los conceptos de electromagnetismo. Consideramos una carga puntual. Esta, al acelerar, empieza a producir un campo, ya por existencia produce un campo eléctrico, ¿no? Pero a la hora de que lo hacemos acelerar, empieza a producir precisamente este campo electromagnético. Y acelerar no me refiero pues, solo a, digamos, a moverse en línea recta. En este caso, la generamos al hacerla oscilar esa carga precisamente con el generador de voltaje entre la antena emisora, que es lo que el trabajo precisamente del generador de voltaje, hacer oscilaciones entre la corriente del circuito, al menos del emisor, hace estas oscilaciones precisamente de la carga y ahí es donde empieza a oscilar y se genera esta carga y es precisamente donde sale la electrón electromagnética. Esta sale precisamente, ¿cómo puede decirlo? Paralela a cómo están las antenas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, claro. DFT, precisamente para sacarlas, ya no lo comenté, me fue algo rápido, pero qué bueno que lo mencionas porque también eso es algo importante. Para hacer el análisis de las frecuencias, utilizamos Python, una transformada de Fourier discreta. Nuevamente no quise entrar tanto en detalle en esto porque pues, yo creo que varios tendrán alguna idea de esto y ciertamente no más como un tema que puedas ya meterlo luego en enseñanza, ¿no? Entonces por eso no quise ahondar tanto en eso, pero sí usamos precisamente la transformada discreta de Fourier y resumiendo un tanto cómo se hace el algoritmo, es la transformada rápida de Fourier, que es el por defecto, digamos, ¿no? Que usa un método que los computólogos llaman como divide y vencerás, ¿no? Divide las entradas en dos mitades iguales, las computa por separado para que sea un tanto más eficiente y al final junta todo para que salga. Pero sí, básicamente para eso fue para sacar el espectro de frecuencias. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Muy bien. Agradecemos al expositor y a ustedes por su atención.